Pasaron meses desde aquel día en que Michael decidió apostar por Buster. La rutina diaria de cuidados y entrenamiento había empezado a dar frutos, aunque la mayoría del pueblo seguía sin creer en esa improbable alianza. Pero el corazón de Michael estaba lleno de esperanza, y cuando escuchó sobre una carrera de resistencia que se acercaba, un evento conocido por su exigencia y prestigio, con un premio que podría cambiar su vida, supo que era la oportunidad que había estado esperando. Para todos los demás, la idea era absurda. Inscribir a un caballo viejo, marcado por el pasado y sin la apariencia de un campeón, parecía una locura. Los corredores jóvenes y vigorosos eran los favoritos, y nadie apostaba un centavo por el caballo que el pueblo había descartado como inútil. Los murmullos de incredulidad no dejaban de crecer. ¿Cómo podría ese caballo competir con los mejores? ¿Qué esperanza tiene? Pero Michael no se dejó intimidar. Sabía que Buster y él tenían algo que ningún otro competidor poseía. Una conexión profunda, forjada en la adversidad, y una fuerza silenciosa que nadie más veía. Cuando la carrera comenzó, esa fuerza se reveló con una claridad asombrosa. Buster trotaba con una resistencia que desafiaba su edad y sus cicatrices. Cada paso estaba sincronizado con la voluntad inquebrantable de Michael. A medida que avanzaban por el duro terreno, muchos espectadores comenzaron a cambiar su mirada. El viejo caballo ya no era un animal roto, sino un guerrero silencioso, impulsado por un espíritu indomable. El momento más impactante llegó cuando cruzaron la meta en primer lugar. El asombro se apoderó de todos. El caballo roto había vencido a los jóvenes favoritos y, con esa victoria, había cambiado el destino de su dueño para siempre. Michael, con el rostro marcado por el cansancio y la emoción, no podía creer lo que acababa de lograr. Pero en su corazón sabía que este triunfo era mucho más que un premio. Era la recompensa por no haber abandonado nunca, por haber creído cuando nadie más lo hizo. Desde ese día, la admiración reemplazó al desprecio. Buster dejó de ser solo un caballo viejo para convertirse en una leyenda viva de Ridgewood. Un símbolo de esperanza y perseverancia que inspiraría a todos. La victoria de Michael y Buster no solo llenó sus corazones de alegría, sino que también transformó por completo sus vidas. Gracias al premio, lograron salvar la granja que estaba al borde de la quiebra y
Con renovada energía y recursos, comenzaron un nuevo negocio dedicado a la cría y entrenamiento de caballos. La finca, que antes parecía condenada, ahora florecía con esperanza y futuro. Buster, el caballo que todos habían descartado y rechazado, se convirtió en una verdadera leyenda de Ridgewood. Su nombre se escuchaba en cada rincón del pueblo, símbolo viviente de fuerza, fe y perseverancia. No era solo un animal ganador, era un ejemplo de que la paciencia y el amor pueden sanar las heridas más profundas y revelar un potencial oculto. Aquellos vecinos que antes se burlaban de Michael y su caballo viejo, ahora lo miraban con respeto, incluso con una pizca de envidia. Pero Michael sabía que el verdadero valor no estaba en el dinero ni en la fama, sino en haber creído cuando nadie más lo hacía, en haber dado una oportunidad a lo que el mundo había olvidado. Su triunfo fue mucho más que cruzar una meta primero. Fue demostrar que con dedicación, amor y paciencia, cualquier vida puede cambiar y alcanzar la grandeza. Y así, mientras el sol se ponía sobre Ridgewood, Michael acariciaba el pelaje de Buster y sentía una paz profunda. Habían vencido al desprecio, al abandono y sobre todo a la desesperanza. En el pequeño pueblo de Ridgewood, nadie quiso dar una oportunidad a Buster, un caballo maltratado y marcado por el abandono, condenado a ser ignorado y despreciado. Los vecinos, llenos de prejuicios y escepticismo, ridiculizaban a Michael por apostar todo en ese animal roto y sin futuro. Pero Michael tenía una fe inquebrantable y un plan secreto que cambiaría para siempre el destino de ambos. Pero solo escuchen cómo este giro inesperado convirtió al caballo inútil en una leyenda, y por qué la justicia, al final, se impuso con una fuerza que nadie vio venir. En el pequeño pueblo de Ridgewood, el nombre de Buster no despertaba ningún interés, solo lástima o indiferencia. Era un caballo viejo, con un pelaje apagado y sin brillo, como si la vida se le hubiera ido poco a poco junto con su energía. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices que contaban historias silenciosas de tiempos difíciles, de manos que no supieron cuidarlo ni respetarlo. Nadie quería acercarse a él, ni siquiera mirar de reojo, porque en los ojos del pueblo Buster era un animal que ya no servía para nada, una carga que solo representaba problemas y sufrimiento.
Los vecinos murmuraban entre ellos, diciendo que ese caballo estaba condenado al abandono, que gastar tiempo o dinero en él era una locura. Para ellos, Buster era solo un recuerdo triste de un pasado mejor que ya no volvería. En la plaza, en la tienda, en los cafés, la misma frase se repetía. ¿Quién querría un caballo así? Mejor comprar uno joven, fuerte y prometedor. Michael Harris, un joven granjero de 28 años, escuchaba esas palabras día tras día. Su pequeña finca estaba al borde de la ruina. La sequía y las malas cosechas lo habían golpeado duramente. Sin embargo, a pesar de todo, decidió arriesgar lo poco que le quedaba. Con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y desesperación, usó sus últimos ahorros para comprar a Buster, el caballo que nadie quería. Cuando llegó al establo y vio al animal, algo dentro de él despertó. No era solo un viejo caballo, era un alma que había sufrido, pero que todavía respiraba y podía volver a brillar. Michael no veía un problema, sino una oportunidad, un reto que otros habían abandonado. Sabía que no sería fácil, que tendría que luchar contra la opinión del pueblo, contra la realidad misma, pero estaba decidido a intentarlo. El desprecio de los demás no lo detuvo. Para Michael, Buster era más que un caballo maltratado. Era una segunda oportunidad para ambos. Michael sabía que Buster necesitaba algo que nunca había experimentado: amor y cuidados sinceros. No bastaba con solo darle un techo o alimento. El caballo cargaba en su cuerpo y en su mirada la ausencia de confianza, el peso de años de abandono y dolor silencioso. Michael comprendió que si quería ayudarlo, debía ser paciente, constante y entregarse con todo su corazón. Cada mañana, antes de que el sol iluminara la finca, Michael ya estaba en el establo, limpiando cuidadosamente las heridas que el tiempo y el maltrato habían dejado en Buster. Con manos firmes pero suaves, aplicaba ungüentos, cambiaba vendajes y hablaba en voz baja, como si sus palabras pudieran curar también el alma herida del animal. A pesar de que la rutina le consumía las fuerzas, él nunca retrocedía. Sabía que cada gesto, por pequeño que fuera, era un paso hacia la recuperación. Las noches eran las más difíciles. Después de largas jornadas bajo el sol, Michael regresaba a casa cansado y lleno de dudas. Su esposa Sara no podía ocultar su preocupación. Muchas veces, con lágrimas en los ojos, le decía que debía pensar en su propia salud, que tal vez estaba poniendo demasiadas esperanzas en un caballo que parecía condenado. Pero Michael no podía rendirse.
Sentía en lo más profundo que Buster merecía esa segunda oportunidad, que juntos podían cambiar el destino que otros ya habían escrito para él. Poco a poco, algo empezó a cambiar. El brillo apagado en los ojos de Buster comenzó a asomar un destello de vida. Su cuerpo, antes débil y tembloroso, ganaba fuerza y firmeza. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa que Michael celebraba en silencio, con la misma emoción de un gran triunfo. Sin embargo, mientras Michael veía la transformación, los vecinos seguían mirándolo con escepticismo. Susurraban que era imposible que un caballo tan maltratado pudiera algún día ser alguien especial. Para ellos, Buster seguía siendo solo el viejo caballo roto. Pero Michael ya no prestaba atención a esas voces. Su fe en Buster era más fuerte que cualquier duda o crítica.